La mente que creó esta obra no es humana. Veremos cómo lo original dejó de ser exclusivo de la mente humana. Descubrirás el oscuro secreto detrás de su nacimiento en 2014, un juego entre redes que lo cambió todo. Entenderás cómo esta inteligencia, con algoritmos de pesadilla y sueños, ya está produciendo arte, texto y mundos completos. Desde cero. La realidad es más extraña que la ficción. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Imagine una melodía nunca antes escuchada, compuesta en segundos para acompañar una imagen fotorrealista de un mundo fantástico, generada a partir de un simple texto. Ambas, creadas por una mente que no es humana, sino una inteligencia artificial. Este ya no es un escenario de ciencia ficción, sino la realidad palpable gracias a la inteligencia artificial generativa, una tecnología que redefine la autoría y las posibilidades creativas. Pero, ¿qué es exactamente esta inteligencia artificial generativa que está transformando la forma en que creamos y consumimos contenido? En esencia, representa un salto cuántico en el campo de la inteligencia artificial. A diferencia de sus contrapartes discriminativas, aquellas que analizan datos para clasificar, predecir o identificar patrones existentes, la inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial capaz de producir contenido original, único y coherente. Hablamos de imágenes, textos, audios, incluso código o diseños en 3 dimensiones, todo ello generado desde cero, no simplemente replicado de lo ya existente. Su origen, aunque su explosión sea reciente, no es tan novedoso como podríamos pensar. Los cimientos de la inteligencia artificial generativa se remontan a 2014, con la irrupción de las redes generativas antagónicas, GANs. Estos modelos, que enfrentaban a 2 redes neuronales en un juego de creación y detección de falsificaciones, marcaron el inicio. Sin embargo, ha sido la evolución hacia arquitecturas como los modelos transformadores y, más recientemente, los modelos de difusión, lo que ha catapultado a la inteligencia artificial generativa a su actual estado de sofisticación, permitiéndole entender y recrear el mundo con una profundidad asombrosa. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. ¿Cómo logra esto la inteligencia artificial generativa? El principio es fascinante y relativamente simple de entender, se entrena a estos modelos con vastos datasets de información, millones de imágenes, textos o pistas musicales. A través de este entrenamiento masivo, la inteligencia artificial generativa aprende la estructura, los patrones y los estilos inherentes a esos datos. No memoriza, internaliza la gramática visual, textual o auditiva, lo que le permite, posteriormente, generar nuevas obras que respetan esas coherencias, pero que son intrínsecamente originales. Es como si aprendiera un idioma y luego pudiera escribir sus propias novelas. El impacto de esta capacidad es inmenso y se manifiesta en múltiples dominios creativos. En el arte visual, plataformas como Midjourney, DALL-E 3 o Stable Diffusion son ya herramientas cotidianas. Con una simple descripción textual, un prompt, el usuario puede solicitar una imagen fotorrealista de un astronauta montando a caballo en la luna, una ilustración en estilo barroco de un perro o el diseño conceptual de un nuevo producto, y la inteligencia artificial generativa lo materializa en segundos. La creatividad, antes confinada a la habilidad manual o la inspiración, ahora se democratiza. Pero la inteligencia artificial generativa no se limita a lo visual. En el ámbito de la música, herramientas como Amper Music o AIVA son capaces de orquestar melodías, armonías y piezas musicales completas para bandas sonoras, publicidad o simplemente para la experimentación. Un compositor puede dictar un estado de ánimo o un género, y la inteligencia artificial generativa ofrece una partitura lista para ser explorada o adaptada. Y, por supuesto, en el ámbito textual, la versatilidad de la inteligencia artificial generativa es quizás la más impactante. Modelos como ChatGPT o Gemini ya no son meros buscadores de información, son autores. Pueden escribir poemas emotivos, desarrollar guiones cinematográficos, resumir documentos extensos, generar código de programación funcional o incluso redactar artículos periodísticos con una fluidez asombrosa. La inteligencia artificial generativa ha transformado la forma en que interactuamos con el lenguaje escrito, pasando de consumir a co-construir. La trascendencia de la inteligencia artificial generativa radica en su poder para democratizar la creatividad. Artistas sin habilidades técnicas, pequeñas y medianas empresas sin grandes presupuestos de diseño, o incluso individuos sin formación musical, pueden ahora materializar sus ideas con una facilidad inédita. Esto impulsa la eficiencia profesional en campos como el marketing, el diseño de productos o la edición, y fomenta el surgimiento de nuevas formas de expresión artística y comercial que antes eran impensables. Estamos ante una revolución que redefine la autoría y la producción de contenido. Sin embargo, este poder no está exento de controversias y desafíos éticos. La autoría de las obras, los derechos de autor de los datos utilizados para el entrenamiento, el sesgo algorítmico inherente a esos datos, o el riesgo de la generación de deepfakes y desinformación son debates cruciales que la inteligencia artificial generativa ha puesto sobre la mesa.
Su capacidad para crearlo convincente, pero potencialmente falso, nos obliga a repensar nuestra relación con la información y la realidad en un mundo cada vez más mediado por algoritmos. Estamos presenciando una transformación sin precedentes en la forma en que el contenido se concibe y produce. La IA generativa, un campo de la inteligencia artificial, ha trascendido la mera automatización para incursionar en el terreno de la creatividad, erigiéndose como una fuerza capaz de dar vida a imágenes, sonidos y textos originales con una complejidad y una calidad asombrosas. Ya no hablamos de sistemas que solo procesan datos, sino de inteligencias artificiales que inventan, que proponen, que amplían el horizonte de lo posible en el arte y la comunicación. Su irrupción marca un antes y un después, redefiniendo la autoría y la producción cultural en la era digital. Pero, ¿qué es exactamente la IA generativa? En su esencia, es un tipo de inteligencia artificial diseñada para producir contenido original y único, ya sean imágenes, texto, audio o incluso datos estructurados, a partir de patrones que ha aprendido de vastos conjuntos de información. A diferencia de la IA discriminativa, que se enfoca en clasificar o predecir, por ejemplo, reconocer un objeto en una imagen, la IA generativa tiene la capacidad de crear. Absorbe el conocimiento de millones de ejemplos, descompone sus elementos fundamentales y luego los recombina de maneras novedosas para generar obras que no existían previamente, manteniendo una coherencia sorprendente con los estilos y las estructuras aprendidas. El viaje de la IA generativa comenzó de manera modesta, pero su evolución ha sido exponencial. Un hito fundamental ocurrió en 2014 con la invención de las redes generativas antagónicas, o GANs, por Ian Goodfellow. Las GANs funcionaban como un juego entre dos redes neuronales, una generadora que creaba contenido y otra discriminadora que intentaba discernir si ese contenido era real o generado. Esta competencia interna impulsó a la red generadora a producir obras cada vez más indistinguibles de las creaciones humanas. A partir de allí, la investigación y el desarrollo de la IA generativa explotaron. Modelos basados en transformadores, como los que cimentan las bases de los grandes modelos de lenguaje, y más recientemente los modelos de difusión, han llevado la capacidad de generación a niveles inimaginables, permitiendo una granularidad y una fidelidad en la creación que antes se consideraban ciencia ficción. El funcionamiento de la IA generativa es, en su raíz, un proceso de aprendizaje profundo. Estos modelos se entrenan con inmensos conjuntos de información, millones de imágenes, textos, grabaciones de audio o secuencias de video. Durante este entrenamiento, la IA generativa no se limita a memorizar, en su lugar, identifica patrones subyacentes, estructuras gramaticales, estilos artísticos, armonías musicales o cadencias narrativas. Comprende cómo se conectan los elementos, cómo fluyen las ideas o cómo se construyen las formas. Una vez que ha internalizado estas reglas implícitas, la IA generativa puede aplicar este conocimiento para sintetizar nuevas piezas, construyendo desde cero lo que se le solicita, manteniendo una lógica interna y un estilo reconocibles. La clave reside en su habilidad para destilar la esencia de la creatividad humana y replicarla en un nuevo contexto. Una de las manifestaciones más espectaculares de la inteligencia artificial se encuentra en la creación de arte visual. Plataformas como Midjourney, DALL-E 3 o Stable Diffusion han democratizado la capacidad de producir imágenes de alta calidad con solo una descripción textual, lo que se conoce como prompt. Un usuario puede teclear un astronauta montando a caballo en la luna al estilo impresionista y la inteligencia artificial es capaz de materializar esa visión en segundos, generando ilustraciones, fotografías realistas, diseños conceptuales o incluso representaciones de mundos fantásticos. La versatilidad de la inteligencia artificial en este campo es asombrosa, permitiendo a artistas, diseñadores y aficionados experimentar con estilos, conceptos y estéticas que, de otro modo, requerirían años de práctica y habilidad técnica. La composición musical es otro dominio donde la inteligencia artificial está dejando una huella profunda. Herramientas como Anchor Music o AIVA demuestran cómo la inteligencia artificial puede componer melodías, armonías y piezas musicales completas, adaptándose a géneros, estados de ánimo o instrumentos específicos. Desde partituras clásicas que emulan a grandes maestros hasta bandas sonoras orquestales para cine, jingles publicitarios o música ambiental personalizada, la inteligencia artificial puede generar composiciones que evocan emociones y se adhieren a principios musicales complejos. Se convierte en un asistente o incluso en un co-creador para músicos y productores, abriendo nuevas vías para la experimentación sonora y la producción a gran escala. En el ámbito del lenguaje, la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que interactuamos con el texto. Modelos como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google han demostrado una capacidad excepcional para generar lenguaje natural coherente y contextualizado. Pueden escribir poemas líricos, guiones cinematográficos completos, resúmenes concisos de documentos extensos, correos electrónicos profesionales, e incluso líneas de código funcionales.
La versatilidad de la inteligencia artificial en el manejo del texto es tal que puede traducir entre idiomas, responder preguntas complejas, simular conversaciones o crear artículos periodísticos, adaptándose a distintos tonos y estilos con una fluidez que a menudo sorprende por su humanidad. El impacto de la inteligencia artificial se extiende más allá de la mera curiosidad tecnológica, sus aplicaciones están transformando industrias enteras. En primer lugar, democratiza la creatividad, bajando drásticamente la barrera de entrada para aquellos sin formación artística o técnica, permitiéndoles dar forma a sus ideas. Para los profesionales, la inteligencia artificial aumenta la eficiencia al automatizar tareas repetitivas, acelerar procesos de diseño y prototipado, o generar contenido a una velocidad y escala impensables antes. Desde la creación de modelos 3D para videojuegos hasta el diseño de productos, la redacción de informes de mercado o la generación de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial está abriendo nuevas avenidas de expresión artística y comercial que redefinen lo que significa crear en el siglo XXI. Sin embargo, este poder no está exento de controversias y desafíos éticos significativos, algunos de los cuales la propia inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa de manera urgente. La cuestión de la autoría es central. ¿Quién es el autor de una obra generada por inteligencia artificial? ¿El programador, el usuario que escribe el prompt o la propia inteligencia artificial? Esto se entrelaza directamente con los derechos de autor, especialmente cuando los modelos de inteligencia artificial se entrenan con vastos volúmenes de datos que pueden incluir material protegido por copyright sin el consentimiento de los creadores originales. Además, el sesgo algorítmico es una preocupación constante. Si los datos de entrenamiento reflejan prejuicios de la sociedad, la inteligencia artificial puede replicarlos y amplificarlos en sus creaciones, perpetuando estereotipos. Quizás el desafío más apremiante de la inteligencia artificial reside en su capacidad para generar deepfakes y desinformación convincente. Su habilidad para crear imágenes, videos y audios que son indistinguibles de la realidad plantea serios riesgos para la confianza pública, la veracidad de la información y la integridad de los medios de comunicación. La inteligencia artificial nos obliga a repensar nuestra relación con la información y la realidad en un mundo cada vez más mediado por algoritmos que pueden fabricar lo convincente, pero potencialmente falso, con una facilidad perturbadora. Este es un debate crucial que la sociedad aún debe aprender a navegar. Mirando hacia el futuro, la evolución de la inteligencia artificial promete modelos cada vez más sofisticados. Ya estamos viendo el surgimiento de modelos multimodales, capaces de generar no solo texto, imágenes o sonido por separado, sino de combinarlos, creando videos a partir de texto o experiencias interactivas complejas. La personalización avanzada permitirá a la inteligencia artificial entender y anticipar las preferencias individuales con una precisión sin precedentes, generando contenido hiperpersonalizado que se adapta al gusto y al contexto de cada usuario. La integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y en todas las industrias creativas parece inevitable, transformándola en una compañera constante en el proceso creativo humano. En definitiva, la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta tecnológica, es un catalizador para una nueva era de creatividad y producción de contenido. Su capacidad para inventar, componer y escribir como nunca antes visto nos empuja a redefinir los límites de la imaginación humana, al tiempo que nos confronta con la responsabilidad de gestionar sus implicaciones éticas y sociales. Es una revolución que apenas comienza a desplegar todo su potencial, prometiendo un futuro donde la creación se entrelaza de forma inextricable con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, es un legado en construcción, un fenómeno que redefinirá nuestra era y por el cual, sin duda, este tiempo será recordado. Sus consecuencias se extienden más allá de las pantallas y los algoritmos, permeando el tejido mismo de cómo entendemos la creación y la autoría. La democratización del arte y el contenido es, quizás, su huella más inmediata. Lo que antes requería años de formación y herramientas costosas, hoy puede ser esbozado por cualquier persona con una idea y un prompt. Herramientas como Midjourney o ChatGPT han puesto en manos del público el poder de generar imágenes, textos o composiciones musicales con una facilidad asombrosa, pulverizando las barreras de entrada a la creatividad profesional. Esta capacidad de inteligencia artificial para escalar la producción de contenido a velocidades inéditas, desde diseños publicitarios hasta borradores de código, ya ha transformado industrias enteras, impulsando una eficiencia y una innovación que habrían sido inimaginables hace una década. Pero la inteligencia artificial no solo se recordará por su capacidad de empoderamiento. Su existencia nos obliga a confrontar dilemas éticos y filosóficos profundos que serán el telón de fondo de su historia. La autoría de una obra generada por inteligencia artificial, los derechos de copyright sobre los vastos conjuntos de datos usados para su entrenamiento, o la potencial amplificación de sesgos algorítmicos, son debates que apenas comienzan. La proliferación de falsificaciones profundas y la facilidad para crear desinformación a escala masiva, utilizando herramientas de inteligencia artificial para manipular voces, imágenes y videos, plantean desafíos sin precedentes para la verificación de la verdad y la confianza en la información.
Cómo la sociedad y la legislación respondan a estos desafíos será una parte crucial de su legado. El futuro de la creación, inextricablemente ligado a la inteligencia artificial, se vislumbra como una simbiosis entre la ingeniosidad humana y la capacidad sintética de la máquina. La evolución hacia modelos multimodales, capaces de integrar y generar contenido de diferentes formatos simultáneamente, como texto, imagen y sonido, promete una experiencia de creación aún más fluida e inmersiva. Imaginemos cineastas guiando una película completa con descripciones textuales, o diseñadores de moda creando colecciones enteras a partir de un estado de ánimo. La personalización avanzada, impulsada por la inteligencia artificial, nos acercará a experiencias únicas y a medida, desde historias interactivas que se adaptan al lector hasta bandas sonoras dinámicas que responden a nuestras emociones. En última instancia, la inteligencia artificial será recordada como el catalizador de una era donde la imaginación humana encontró un aliado insospechado. No es un reemplazo de la creatividad, sino un amplificador, un espejo que nos muestra nuevas facetas de nuestras propias capacidades. Su impacto, desde la irrupción de las GANs en el año 2014 hasta los modelos de difusión y transformadores actuales, ha sido meteórico y disruptivo. Nos ha empujado a reconsiderar lo que significa crear y a asumir una nueva responsabilidad sobre las herramientas que moldean nuestro mundo. La inteligencia artificial no es el final de la creatividad, sino el umbral de su próxima gran evolución, una fuerza que, con sus luces y sus sombras, permanecerá como un hito fundamental en la historia de la innovación tecnológica y artística. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.